Ciencia, su método y su filosofía, un libro de Mario Bunge. Se trata de abordar la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Ya lo vamos a ver más adelante qué implican estas cuestiones. Las ciencias se dividen en dos, las lógicas y las fácticas. Las lógicas son de cosas que no necesariamente existen en el mundo real, como son los enunciados matemáticos, y las fácticas aquellas que no existen aquellas que sí existen en el mundo real. Las fácticas se pueden dividir en naturales y sociales. Las naturales sobre objetos de la naturaleza y las sociales sobre la sociedad. Las características de la ciencia fáctica. Primero, el conocimiento es fáctico. Claramente, se trata sobre cosas que están en el mundo. El conocimiento trasciende los hechos. Produce hechos nuevos. Cuando se produce un enunciado, este enunciado se vuelve un hecho nuevo que no necesariamente se sabe cuál es su conclusión, pero que se puede predecir. La ciencia es analítica. Esto lo que significa es que nosotros podemos extraer tanto leyes como enunciados como razones de por qué ocurren las cosas y no solo observando qué sucede en los experimentos. El conocimiento científico es claro y preciso. Los ensayos y los artículos científicos siempre tienen que tender a ser lo más claros, precisos posibles, utilizando claramente el lenguaje de su ciencia. El conocimiento científico es comunicable y es abierto, lo que significa que a él puede acceder cualquier persona en el mundo que tenga acceso al conocimiento en general. El conocimiento científico es verificable. Bajo las mismas circunstancias se puede comprobar cualquier hipótesis que ya haya sido demostrada en un experimento anterior. El conocimiento científico es sistemático, se relaciona el uno con el otro y así sucesivamente hasta llegar a las leyes generales. Que lleva al otro punto, y es que el conocimiento científico es legal, porque estas leyes lo que buscan es hacer explicaciones de la naturaleza. ¿Y cuál es el método de la ciencia? La ciencia es conocimiento verificable, lo que significa que se puede comprobar en cualquier experimento. Y también busca la verdad. Entonces hay que buscar siempre la veracidad en todas las hipótesis. En la ciencia se puede estar yendo por una vía equivocada toda la vida con experimentos fallidos. Sin embargo, la ciencia va dejando pistas de por dónde es que se dan las hipótesis correctas. El método científico es de planteo y verificación. Se plantea siempre una hipótesis y se desmiente. Se plantea una hipótesis y se desmiente. Y siempre se dan unos marcos teóricos que son modelos conceptuales. Unos modelos conceptuales generales sobre cómo es que funcionan las cosas. Y que las hipótesis no surgen de la nada. No puedo decir, por ejemplo, que los payasos fueron los que crearon el mundo. No, eso es falso. Lo que hay que decir es a partir de ciertas visiones en el mundo, a partir de ciertos insumos, poder sacar teorías generales. La ciencia no es un dogma, es todo lo contrario, es invitar a eliminar los dogmas del pensamiento. ¿Cuál es el método científico en general? Primero se plantea un problema, después se da la construcción de un marco teórico para resolverlo, después se extraen consecuencias particulares, se prueban las hipótesis con experimentos o el método que se utilice, y por último se dan conclusiones de la teoría. Muy bien, ahora vamos a ver que Mario Dunge habla de 4 tipos de leyes que se pueden ver en la ciencia. La ley 1, que él simplemente la denomina ley, es toda declaración constante y objetiva, y son pautas invariables, que siempre van a ser de esa forma. Entonces podemos dar un ejemplo con la física, que es la primera ley de Newton, por ejemplo, que es que todo objeto va a permanecer en su estado de quietud o de movimiento a menos de que haya una fuerza que actúe sobre este. Bueno, la ley 2, que la denomina enunciado nomológico, es toda hipótesis general que tiene como referente inmediato una ley. Entonces es toda hipótesis que digamos que se puede extraer debido a que existe una ley 1. Un ejemplo con la física puede ser que si tenemos presente la primera ley de Newton, que es que
todo cuerpo permanece en su estado de quietud o movimiento a menos de que haya una fuerza que actúe sobre este, entonces podemos sacar una ley tipo 2, que es si un cuerpo está al vacío, permanecerá en movimiento a menos de que haya una fuerza que lo detenga. Bien, las leyes tipo 3, denominadas enunciado monofáctico, es toda regla mediante la que puede regularse una conducta. Es una norma con la cual podemos predecir eventos. Entonces, por ejemplo, en la física, según las leyes de la física, podemos ver que si tengo una cuerda con una masa atada y está dando vueltas, si yo corto la cuerda, podemos predecir con qué velocidad y en qué dirección va a salir la masa. Porque según las leyes de la física podemos saber que saldrá con la velocidad lineal y la dirección tangencial de la circunferencia. Y por último, las leyes tipo 4, denominadas enunciado metanomológico, que es todo principio general acerca del alcance de los enunciados de la ley. Entonces es básicamente leyes generales acerca de hasta dónde van las leyes anteriores o cómo podemos extraer estas leyes. Entonces en la física podríamos extraer una ley que es toda variable que no se tenga en cuenta en un estudio puede afectar los resultados para extraer una ley general. Ahora, Dunge dice cómo podrían estas leyes estar en las ciencias sociales, en las humanidades. Entonces, bueno, las leyes tipo 1, él no menciona ningún tipo de ley, ninguna forma de ley tipo 1 en las humanidades, y podemos estar de acuerdo en que no existen, porque no existe una ley que nunca se vaya a incumplir en las ciencias sociales. No podemos decir que las conductas del ser humano siempre van a ser de una manera estricta. Las leyes tipo 2, Dunge dice que para la ciencia social solo son ciertos enunciados universales acerca de la práctica social. Entonces podríamos decir en las ciencias sociales, por ejemplo, que si tomamos como principio que los seres humanos actuamos como seres individuales, entonces podríamos decir que vamos a poner siempre nuestras prioridades por encima de las de los demás. Y como tipo de ley 3, son leyes que pueden convertirse en ideales o normas, ojo, para ciertos grupos sociales con ciertas condiciones específicas. Entonces podríamos predecir la conducta de un grupo social, pero un grupo muy chiquito y en unas condiciones muy específicas. Y bueno, ley 4 tampoco habla de esta ley en las ciencias sociales. Bien, y la última parte del libro, ya para terminar, aborda el tema de cuál es la relación entre las ciencias puras y las humanidades. Bunge dice que, bueno, arranca con un presupuesto, y es que el día de hoy ya tenemos un avance científico muy grande, y por lo tanto hoy en día ya el principio de la humanidad es buscar la verdad y acercarnos cada vez más a esas ciencias. Bueno, entonces respecto a esto hubo una parte del libro que nos indignó un poco, y es la siguiente cita. Hace un siglo, quien ignoraba la Ilíada era tildado de ignorante. Hoy lo es, con igual justicia, quien ignora los rudimentos de la física, de la biología, de la economía y de las ciencias formales. Con razón, porque estas disciplinas nos ayudan mejor que Homero a desenvolvernos en la vida moderna, y no solo son más útiles, sino que también son intelectualmente más ricas. Entonces con esto, digamos que nosotros entendimos que Dunge quiere decir que hoy en día, con todo el avance científico y tecnológico, es como inocuo estar pensando en las artes y en la literatura, sino que es más importante buscar la verdad. Pero entonces, un poco más adelante, ya terminando el libro, Bunge habla de que más bien lo importante es que busquemos cómo relacionar estas dos de tal forma que todas nos lleven al objetivo, que es buscar la verdad para el avance de la humanidad. Entonces él lo que dice es que cómo podemos conectar estas dos, por ejemplo en la universidad. Entonces él dice que
terminan haciendo que para los científicos les meten un par de materias de lectoescritura y a los de humanidades les meten un par de materias de ciencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esto no hace nada porque terminan las personas viendo materias que no les importan, no les ven la utilidad y no terminan dejando ninguna huella en ellos. Entonces, lo que él dice es, lo que él propone es que debería más bien hacerse que la ciencia encuentre dentro de sí misma un componente de humanidad y que las humanidades encuentren la forma de ser más científicas para encontrar más esa verdad a la que va toda la humanidad.